Todos soñamos con un jardín que nos haga sentir en nuestro propio paraíso. Pero ese paraíso no nace solo de la estética. Nace de la conexión entre lo que vemos, lo que vivimos y lo que el espacio realmente necesita para funcionar. En este episodio hablamos con Óscar García Bilbao sobre 3 ideas claves. ¿Por qué la estética sin funcionalidad se queda corta? ¿Cómo un jardín puede convertirse en un reflejo personal y profundamente emocional? ¿Y por qué conectar diseño y entorno es la base de un espacio que mejora nuestra calidad de vida? Un episodio para quienes quieren dejar de pensar en el jardín solo como algo ornamental y empezar a entenderlo como un lugar vivo que habla de nosotros. Esto es Sin Plantas en la Lengua y empezamos. Hola, buenas a todos. Estamos en otro episodio más de Sin Plantas en la Lengua. Estoy yo, Ignacio Rivera, fundador de Academia del Paisaje, que somos los que tenemos el podcast de Sin Plantas en la Lengua, con un invitado muy especial. Tengo el honor de tener aquí a Óscar García Bilbao, que además también para gente que ha estado siguiendo el podcast es otro de los ecosistémicos, del grupo de los ecosistémicos. Y nada, Óscar es jardinero, jardinero profesional. Y nada, te dejo, Óscar, si quieres que te presentes y cuentes un poco cuál es como tu motivación profesional. Sí, vale. Bueno, lo primero, agradecerte este post y también es un honor para mí el charlar contigo. Y bueno, mi historia es muy larga porque tengo ya unos cuantos años y soy jardinero desde el año 91 y fui evolucionando con la jardinería para tampoco enrollarme mucho. Me acuerdo que todavía no hablábamos ni de paisajismo, hablábamos de diseño de jardines y de jardineros como tal, por eso soy jardinero. Y bueno, fui, digamos, evolucionando según iba estudiando y aprendiendo, porque aparte soy docente, doy clases de jardinería, pues fui cogiendo distintos estilos, distintas formas, hasta que tomé la decisión de trabajar con jardinería ecológica, ¿no? Llevo ya más de 10 años con jardinería estrictamente ecológica. Podemos pensar a veces que toda la jardinería es ecológica, pero claro, sería una equivocación cuando utilizar ciertos fertilizantes químicos sintéticos o ciertos tratamientos fitosanitarios, lo que van a hacer es todo lo contrario, ¿no? Vamos a dañar más el suelo, el ambiente, etcétera. Oye, de hecho diría que el sector es más bien poco ecológico, la verdad. Si te soy Sí. sincero, creo que tiende más, y además si lo pensamos, ¿no? También somos una empresa donde utilizamos muchísimo plástico, por ejemplo, macetas, todo tipo de geotextiles, ¿no? O sea que creo que el problema del verde es que parece muy verde, pero luego si rascas como tal, no lo es tanto. Vale, perdón, sigue. No, está genial porque es así. Entonces, eh, también otra de las cosas que hago es, pues bueno, charlas sobre libros o sobre otra forma como le he titulado, se titula Otra forma de leer jardines, en las cuales pues lo que hacemos es precisamente a base de libros, ya no técnicos, sino libros que hablen de filosofía del jardín, de historia, de otra serie de temas, eh, trabajar con la concienciación hacia la propia gente para que entienda que la jardinería ha de ser ecológica para que realmente funcione como algo verde, como algo que nos ayuda, ¿no? Porque si no tenemos esa parte de arbolado que está muy bien, esa parte de plantas, pero por otro lado tenemos ciertos productos o ciertas, incluso la parte de las maquinarias, ¿no? Que, pues bueno, la utilización de una sopladora constantemente, ¿no? Por poner un ejemplo, o sea, la contaminación acústica, todo eso, bueno, pues desde nosotros, desde mi persona y desde Busque Ecojardín, decidimos que eso tenía que cambiar. Y a partir de ahí, pues bueno, llevo más de 10 años trabajando en ello y con la suerte, la gran suerte que tengo de trabajar en mi pasión. Entonces, pues, si Me, quieres ser feliz, hazte jardinero. Total, sí, trabajar con la tierra, ¿no? Bueno, creo que no estoy seguro si he hecho ya la referencia en el podcast o no, pero si no lo habéis leído y queréis saber un poco la relación entre la jardinería y el bienestar mental, hay un libro muy interesante de Sue Stuart Smith que se llama La mente bien ajardinada, perdón, en español,
o The Well Gardened Mind, está literalmente traducido del inglés, que es brutal y cuenta muy bien ese proceso de cómo cuando te conectas básicamente con el proceso de la jardinería tienes toda una serie de beneficios, no solamente físicos, sino también psicológicos, que están ya bastante... Tampoco es que haya como una base de datos súper compleja científica aún, pero sí que ya hay toda una serie de indicadores por todos lados que vienen a decir, y sobre todo también de casos, ¿no? De éxito, básicamente, de gente que gracias a la jardinería se ha recuperado o gracias a estar involucrado con el jardín ha sido capaz como de recuperarse. Entonces, todo esto es bastante interesante y yo recomiendo al lector que a la gente que nos escucha que si tiene la oportunidad de leerlo, lo lea. Me gusta porque te has adelantado un poquito a mi pregunta que es la primera pregunta que yo, o sea, después de lo que es la presentación, yo suelo siempre preguntaros un poco de cara al público, ¿no? Al cliente, qué problemas veis y demás, y me parece muy interesante que tú ya rápidamente has arrancado casi con el tema de la concienciación, ¿no? Y del tema de la jardinería ecológica. ¿Lo llamas ecológica? ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, sí, sí. Vale, no Sí, sé, vamos, porque yo igual, pertenezco, igual, igual prefieres pertene- otra terminología, sí. no, vamos, porque soy socio de la Asociación Española de Jardinería Ecológica, que estamos ahí un poco tapados todavía, estamos en ebullición, digamos, ahí a punto de salir de la tierra un poquito más fuerte. Y sí, nuestro planteamiento es ese, ¿no? Y el que la jardinería sea lo más ecológica posible, cada vez vayamos a más, ¿no? En ese sentido, para, y a su vez es un trabajo de concienciación al, al público, pero también a nosotros mismos, ¿no? También Has influye. tocado, has tocado varios puntos que me parecen interesantes y que me gustaría que desarrollases un poco más. Has dicho que das clase. Cuéntanos un poco dónde das clase para que también la gente sepa dónde, Vale. dónde, dónde puede formarse. Bueno, yo doy clases, doy certificados profesionales, ¿vale? Nivel uno, nivel 2 o nivel 3. El que más me gusta es el nivel 2, que es un poco el del jardinero puro y duro, ¿no? El que está en terreno, que ahí tenemos bastante carestía en profesionales de la jardinería como tal, ¿no? Que trabajen con sus manos y tenemos falta de profesionalidad en ese sentido. Entonces es un poco mi trabajo en toda la Comunidad de Madrid. Cuando me llaman de ciertas empresas que hacen certificados profesionales, pues bueno, pues doy esa clase normalmente en el nivel 2, que es, como digo, pues bueno, aprenden a hacer instalación de jardines, mantenimiento e incluso fitopatología, ¿no? Fitosanitarios, en los cuales ahí yo voy metiendo ya la cuñita de ir cambiando a O sea, ecológico. o sea, que vas tú directamente, no es que lo hagas en un centro específico, no estás adherido como un centro específico, sino que tú básicamente te mueves Te a mueves donde... por la Comunidad de ¿Y, Madrid, sí, por donde te y llaman. cómo te hacen el contacto? O sea, cómo funciona el sistema también, ¿eh? Para que yo lo entienda, simplemente. Bueno, pues normalmente ya tienes una homologación de la Comunidad de Madrid y bueno, también incluso a nivel nacional, en la cual pues entras en un archivo, digamos. Antes era un archivo manual que tenías que presentar un papel cada vez que ya salía un curso y ahora, bueno, por suerte ya estamos metidos informáticamente y entonces, pues bueno, te llaman, estás homologado o no, te tienes la posibilidad de homologarte y lo que suelen, o por lo menos solían pedir es, bueno, que tengas una cierta titulación y también una cierta experiencia, porque bueno, pues también ha pasado que ha podido llegar una persona que tiene la carrera de biología, de botánica, pero no ha cogido un rastrillo en su vida, ¿no? Entonces, como tenemos que hacer Total. esa parte teórico-práctica, pues te piden que sepas de qué va la jardinería y que sepas la parte práctica, ¿no? Porque son cursos totalmente teórico-prácticos. Entonces, pues bueno, últimamente me he estado moviendo por Leganés y bueno, el último lo hice aquí donde vivo yo, en Cercedilla, con 10 chavales que bueno, que también aparte de que consigan un trabajo precioso, pues bueno, aprovechas para ir concienciando y que vayan trabajando de otra forma para que luego cuando lleguen al mercado laboral, pues bueno, pues tengan la visión un poquito más amplia. Es un ¿Qué poquito. duración tienen estos cursos? Bueno, depende del nivel, ¿no? Son cursos bastante intensivos, son muy cañeros. El nivel 2, que es el que más doy yo, son no llega a las 400 horas,
de teórico práctico, ¿no? Constante, la cual se divide en 3 módulos. Un módulo es instalación de jardines, que te enseñan desde cómo hacer un replanteo, cómo leer un plano, ¿no? Pues para que pueda ir al jardín y saber cómo hacer un replanteo, cómo hacer los marcos de plantación, cómo plantar, etcétera. Luego hay otro que es el de mantenimiento, aunque yo más que mantenimiento me gusta decir que acompaño al jardín, en el cual pues Sí, segmento las tareas. yo tengo este debate abierto que yo creo que la palabra no debería ser mantenimiento, debería ser gestión, porque al final un jardín no es un mueble, es un elemento vivo que va variando y va cambiando y es parte de su esencia y hay que asumir lo que debería ser así. No entiendo yo el que entendamos como mantenimiento como algo congelado en el tiempo. Pero también es verdad que hay gente que no le gusta tanto la palabra gestión, que yo creo que sí que es acertada, y hay gente que prefiere la palabra cuidado. No sé, esto es como muy subjetivo, Bueno, claro, pero sí. por eso le llamo acompañar, ¿no? Porque realmente cuando yo veo un jardín que ya está hecho, normalmente ahora mismo esos mantenimientos los suelo hacer de los propios jardines que yo he creado, que yo he hecho con mis manos, porque son paridos por mí o nos hemos parido mutuamente, como digo yo, el jardín también me pare a mí cada vez. Y hablo de acompañar porque es lo mismo, o sea, nos acompañamos. Ese jardín me cuida a mí, yo le cuido a él. Es un poco eh, mi forma de verlo a la hora de esa salud mental también. Porque también, bueno, pues hablando un poquito como decías antes, de la salud mental, estuve 6 años en un proyecto europeo en el cual lo que hacíamos era traspasar cómo enseñar a personas con discapacidad intelectual, cómo enseñarles jardinería. Y la verdad es que yo aprendí mucho más de lo que enseñé. Entonces, todas esas cosas luego Suele pasar. las he llevado a mi práctica y a mi vida particular. O sea, yo también te lo digo, o sea, a nivel personal, Academia de Paisaje, por supuesto me encanta toda la parte de divulgación y difusión, pero bueno, que una parte también muy interesante del trabajo es que siempre estoy aprendiendo. Al final estás en contacto con gente que te explica, te expone su trabajo, eso ya de cara, por ejemplo, a los webinars, pero también de cara a lo que son los cursos, ¿no? Pues lógicamente entran en materias que yo igual conocía, pero no tan a fondo. Entonces, lógicamente, eso también a mí, como profesional, me nutre cada vez más. Entonces, entiendo lo que dices, ¿no? Que cuando tú te involucras con algo, además tienes que aprendértelo más a fondo, tienes que investigar, tienes que ensayarlo. Pues es lógico, ¿no? Que lo adoptes y que profundices tu conocimiento. Eso está genial. Te iba yo a decir, el tema de tengo como varios frentes abiertos lo que has dicho, porque has dicho cosas muy interesantes. El tema de la asociación. ¿Desde cuándo existe? ¿Vuelve a decir el nombre de la asociación? ¿Cómo se llama? Asociación Española de Jardinería Ecológica. ¿Cuánto tiempo lleva la asociación? A ver, lleva ya unos añitos, lleva más de 10 años. Lo que pasa es que estamos ahí como muy escondidos, porque bueno, por falta de tiempo, por falta de posibilidades, pero bueno, ahora estamos derivándola, estamos intentando derivarla y hacerla más comarcal, ¿no? Que ahí estoy yo un poco en ese punto de hacerla. Y bueno, pues Paco, que está en Valencia, es un crack. Y bueno, pues hacemos lo que vamos pudiendo, eh, sobre todo intentar desde nuestros medios, también bueno, también aparece de vez en cuando el gran Oscar Gaitán, que para mí es un crack de esto, de poder concienciar y hablar. ¿De quién Y hablamos? bueno, pues Perdón, vamos trabajando. ¿Perdona? me he despistado. ¿Quién has nombrado? A Oscar Gaitán, de los Ah, árboles es claro. mágicos y demás, sí. Sí, 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 sí. Entonces, pues bueno, pues ahí se va trabajando bastante y bueno, poquito a poquito pues vamos creando sobre todo con Paco, crear unos estatutos y crear cómo podíamos intentar regular esa parte, ¿no? Para que... ¿Cómo se apellida Paco? Porque sí, Paco, Paco. Rubio, sí, Paco Marco, Francisco Marco Rubio. Ok, ok, ok. A ver, Es Paco. por inercia ya Ya, ya, tanto ya, ya. tiempo hablando con él es Paco, claro. Sí, Ya, ya, perdón. ya. No, te iba a decir, vale, genial. O sea, que lleváis más de 10 años. ¿Es a nivel, has dicho que la asociación es a nivel nacional? Sí, lo que pasa es que está se ha quedado ahí un poquito estancada y tenemos que reavivarla un poquito, ¿no? Bueno, Problemas de tiempo y demás. Estamos en ello, sí. Por eso desde aquí lanzo la historia para, bueno, como vamos a intentar hacerlo un poco más comarcal, pues bueno, yo estoy un poquito liado a hacerlo en la zona centro de España. vale. Bien, entonces hemos abierto el frente de que has hablado tú de la formación. Hemos abierto el frente de la asociación.
y ahora me gustaría un poco que entrásemos más a tu trabajo del día a día como jardinero, ¿no? Ajá. Em, ¿Qué te diferencia a ti o qué diferencia básicamente a un jardinero ecológico de uno convencional? Para que la gente que no lo haya ido nunca entienda un poco las diferencias y lo que supone. Bien, bueno, voy a empezar primero por las partes que nos unen, ¿no? Que es la jardinería en sí, porque también nos puede decir que somos como unos bichos raros que solo queremos un tipo de jardín. No, no. Un jardín ecológico puede ser también un jardín con un estilo francés. O sea, no tiene nada que ver, porque a veces se Sí, nos va un no poco. está vinculado a un estilo visual, No, no, no tiene ni por qué. funcional. No Ujú. tiene por qué. O sea, sí es verdad que, bueno, intentamos que sean plantas autóctonas o aclimatadas, con bajo consumo, etcétera. Todo eso sí. Pero no significa que el estilo tenga que ser. A mí me encanta un estilo natural, pero si al cliente no, pues tampoco. O sea, pues yo puedo tener un estilo, por poner un ejemplo totalmente diferente. A lo mejor es un estilo más barroco, más afrancesado, pero también puede ser ecológico en el sentido de cómo lo trabajamos, ¿no? Eso un poco también para ver que el jardín puede ser de mil maneras. Está claro que nos gusta más y pretendemos que sean plantas aclimatadas, con los menores tratamientos posibles, con el menor uso de maquinarias, porque lo que nos interesa es que no haya contaminación en el suelo, que no haya contaminación en el aire, pero también la contaminación acústica, ¿no? La Eso iba a contaminación. decir, la contaminación en el aire en realidad son dos tipos de contaminaciones, la Claro. acústica y la de químicos, ¿no? Que puede haber Sí, en el aire exactamente, la volátiles. polución Exactamente. ambiental que pueda haber, ¿no? Incluso Ujú. que pueda bajar al suelo y del suelo bajar a las aguas, etcétera, ¿no? Ese ciclo que nos llega Bueno, a de hecho, envenenar. si nos pusiéramos muy quisquilloso, iluminación del aire también podríamos considerar la lumínica, ¿no? Porque también de alguna forma También. se Sí, sí, refleja en el aire, ¿no? No es el medio en el que se propaga. O sea que en exacto. realidad hay tres tipos de contaminación que pueden ir ligadas. Vale, perdón, No, no, sigo. no. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es, bueno, trabajar sin químicos sintéticos. Siempre digo la palabra sintéticos porque químicos, al final, químicos somos todos, ¿no? Estamos llenos de química. Pero diferencio la parte de química sintética, ¿no? Entonces, cuando tenemos que dar tratamientos, intentamos desde la lucha biológica hasta productos como, pues bueno, un caldo de ortiga, por poner un ejemplo, o ahora que hay, pues, por suerte, otra cosa que quiero decir es que no nos alejamos de la tecnología, porque a veces también pensan que somos primitivos y no. Eh, Porque ahora, pues bueno, hay grandes productos a base de hongos Ujú. que, por ejemplo, pueden combatir la procesionaria, ¿no? Entonces, pues lo trabajas atacando con un depredador, con un parásito de la propia procesionaria. Entonces, Te iba a nos decir hace así. que al revés, yo creo que de hecho hay, bueno, esto sí, si la gente piensa eso es una gran confusión porque creo que el mundo ecológico de hecho cada vez tira más a avances tecnológicos y se apoya más en eso, o sea que yo por lo menos desde un punto de vista profesional y personal no lo veo como tú ves, pero puedo entender lo que dices tú, ¿no? Que hay gente que lo pueda confundir con primitivismo cuando en realidad os estáis apoyando en ciencia y en avances, ¿no? Básicamente de Claro. cara a poder hacer eso más fácil, de hecho. Sí, lo que Ujú. hacemos es, como se suele decir, dar un paso atrás para ver las cosas que estaban mal hechas para nosotros, y luego pegar el avance y utilizar todo tipo de mecanismos que tenemos a nuestro alcance, utilizándolos lo mejor posible. Pero luego también hay otras partes que es ese paso atrás en el sentido de decir, bueno, ¿por qué tengo yo eh, que entrar en un jardín cuando voy a acompañarlo, cuando voy a cuidarlo? Voy a gestionarlo. Eh, ¿Por qué tengo que entrar haciendo ruido? Que es lo que muchas veces los clientes quieren, ¿no? Lo que les puede pasar es que si no hacemos ruido, no hemos estado, ¿no? Entonces, No yo vale creo tu que esto. trabajo si no has hecho ruido. Ya, sí, Exacto, sí. entonces nosotros procuramos hacer el menor ruido posible, incluso trabajando de forma completamente manual. O sea, desde coger una guadaña, a coger una hoz, a trabajar con la azada en vez de con una motoazada si no es necesario, a laborear lo menos posible el suelo si no es necesario, todas estas cuestiones. Entonces yo manejo la guadaña, manejo la hoz, eh, a veces cuando te subes a un árbol, aunque yo cada vez menos, bueno, la edad se va notando, me gusta cuando bajo del árbol y digo, contaminación acústica y ambiental cero. O sea, he trabajado con un serrote y con un serrote, con unas tijeras y con un hacha. Ni siquiera he utilizado la motosierra, ¿no?
Entonces, ni siquiera motosierra de batería, por decir, bueno, nada, entonces yo ahí digo, emisiones cero, ¿no? Y me bajo súper contento. Hola, jardineros y jardineras del caos, amantes de lo imperfecto y fricazos de lo silvestre. Soy Víctor Mesa, fundador de Paisaje Positivo, y hoy vamos a hablar de un tema que suena a ciencia ficción, pero que en realidad es botánica pura y dura. Plantas que aguantan la sequía mucho mejor de lo que nos creemos. Porque no todas las plantas se mueren al primer día sin agua, en serio. Y no hace falta convertir tu jardín en un episodio de Breaking Bad lleno de cactus para sobrevivir a un verano de calor. En este nuevo episodio de las píldoras de paisaje positivo, desmontaremos el mito de que un jardín necesita riego constante para lucir sano y digno. Comencemos por preguntarnos de dónde sale esta idea tan arraigada. Por un lado, de décadas importando jardines a la inglesa a climas mediterráneos, como si nuestras plantas fueran fans de la lluvia diaria y del té de las 5, y también de un error muy humano, confundir el cariño con el agua. Pensamos que cuanto más regamos, más nos quieren nuestras plantas, cuando en realidad muchas de ellas sobreviven mejor si no las agobiamos, igual que algunos familiares en Navidad. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta concepción errónea? Primero, que acabamos regando demasiado, con un gasto de agua que da dolor de bolsillo, pero sobre todo de conciencia. Aunque aún me tengo que encontrar, a menudo, eso de «pero si yo tengo pozo, ¿de qué conciencia me hablas?» Ya, pero es que el agua de ese pozo en esencia no es tuya, querido. Forma parte de una enorme red natural en el subsuelo de la que tú te aprovechas. Por otro lado, nos empeñamos en plantar especies que no están preparadas para nuestro clima y que colapsan en cuanto llega el primer calor serio. Y por último, creamos jardines ultra dependientes de cuidados constantes, como si cada planta fuera un Tamagotchi, ¿os acordáis?, que puede morir en cualquier momento. Hay un caso paradigmático que siempre me ha obsesionado. Lavandas, romeros, olivos, encinas, plantas que en el campo aguantan meses sin agua, tan tranquilitas ellas, pero que en nuestros jardines solemos regar como si fueran arrozales en plena temporada, acabando con ellas de manera fulminante. ¿Qué alternativas tenemos? Redescubrir las especies mediterráneas que ya vienen de fábrica adaptadísimas a la sequía. Usar mulching y técnicas de retención de humedad, que son como ponerle crema hidratante al suelo. Y, sobre todo, cambiar el chip. Regar menos, observar más y dejar que la planta te cuente lo que necesita, que normalmente es bastante menos de lo que crees. En resumen, la naturaleza ya tiene sus propias estrategias contra la sequía. No hace falta reinventar la rueda ni instalar un spa vegetal. Solo hace falta aprender a mirar lo que ya funciona y confiar un poco más en la inteligencia adaptativa de las plantas. Soy Víctor Mesa, esto ha sido Paisaje Positivo en formato píldora y nos escuchamos en el próximo episodio para seguir hablando de lo verde, lo real y lo posible. ¡Chao! Igual hay ciertos depredadores que pueden ser más grandes, pueden ser pájaros, ¿vale? Por ejemplo, que por el hecho de que estés constantemente generando ruido no van a anidar en tu jardín y van a comerse la plaga, concretamente. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta, que muchas veces vivimos tan en un mundo tecnológico, ¿no? Que en realidad no está conectado de una forma tan real con el mundo físico que nos rodea y nos desvinculamos un poco de lo que pasa. Y hay que entender que la mayor parte de la fauna, lógicamente, no está conectado a nuestro entendimiento de la tecnología y el ruido y la luz y todas estas cosas, y ellos se adaptan como pueden, pero lógicamente si tú les... ¿cuál es la palabra en español? ¿Disturbas? Creo que lo estoy diciendo mal. Les molestas, Sí, básicamente. me molesta, sí, claro.
básicamente no van a estar, van a Claro, preferir irse a otro sitio. nosotros, Al final todos, sí, es como el exacto. agua, ¿no? Va al sitio que le va más fácil, pues con la fauna es igual. Entonces hay que tener en cuenta muchas veces esas cosas, que el tener luces excesivas, generar ruidos excesivos y demás, lo único que hacen es empobrecen la biodiversidad de tu jardín y las problemáticas con sus consecuencias. Esto que la gente lo Claro, tenga claro. el tener, o sea, una cosa muy importante es volver a tener esa biodiversidad. Esa parte que tenemos o que tiene cierta gente, ¿no? De decir, no quiero bichos en mi jardín, ¿no? Es como, o a veces quiero mi jardín, yo suelo poner el ejemplo de, tú quieres el jardín como el cuarto de baño de tu casa. Y yo entiendo que el cuarto de baño de tu casa tiene que estar impecable, impoluto, porque bueno, pues porque te vas a duchar, porque es algo como más higiénico, pero el jardín tiene que tener sus hojas, tiene que tener sus arañas, tiene que tener ese ecosistema, ¿eh? Ese pequeño hábitat en el cual Para que funcione. precisamente lo que haces es que se genera una cadena alimenticia, en la cual pues unos se van comiendo a otros, que es así cómo funciona la vida, ¿no? En la vida animal. Entonces, vamos a tener muchas menos plagas si yo tengo pájaros insectívoros, si tengo arañas que sean depredadoras de ciertos pulgones, etcétera, de forma natural. O sea, que ni siquiera haga falta que yo tenga que hacer una lucha biológica, sino que la lucha biológica se la monten los animales entre ellos. Sí, Allá no, ellos. y que si tienes hojas que básicamente se descomponen, pues también están nutriendo el suelo. El suelo necesita toda esa descomposición o aporte de alguna forma para que Claro. básicamente siga manteniendo la materia orgánica y siga funcionando, no se compacte, no se solarice, todo este tipo de cosas. Pero eso que digo, que muchas veces estamos tan como separados, ¿no?, del mundo natural, que ya es como que queremos imponer nuestra idea en vez de entender cómo funciona. Y yo creo que esto es importante también, que los clientes entiendan que el mundo natural no sigue nuestras reglas mentales ni Claro. sociales. Exacto, o sea, lo que tenemos que intentar y lo que nosotros hacemos y que a veces conseguimos y a veces no, lógicamente todavía queda bastante por hacer, es darse cuenta que esas hojas, por ejemplo, que caen, sabes que quieres que hagas, que quieren un acolchado, ¿no? O quieren cubrir con piedra volcánica, por poner un ejemplo, o algo, el suelo para que, bueno, pues sí, si yo dejo mi jardín, mi propio jardín, mi propia entrada, que es un poco donde yo juego a aprender, ¿no? Yo dejo que las hojas caigan y entonces, pues bueno, ahí se quedan. Si hay demasiadas, quito un poco. ¿Y qué voy a conseguir con eso? Lo que tú dices primero, es un ahorro, que también hay que decirlo, ¿no? La jardinería ecológica no es tan cara. O sea, puede ser a medio plazo incluso barata porque te vas a ahorrar abonos, te vas a ahorrar ciertos acolchados porque van a crecer de forma natural, vas a tener menos plagas, vas a tener menos gasto de agua, pero siempre a medio plazo, lógicamente, no tampoco se hace magia. Entonces, si eso la gente lo va entendiendo y también le explicas, ¿no? O sea, tú vas al propio bosque y al bosque no lo abonas, no echas ningún abono, ¿no? No vamos a Exacto, poner, el bosque funciona solo como sistema sin claro, ninguna necesidad de abono. Y sabemos que no entonces es la lo gente mismo. debería fijarse en eso, Claro, sí. sabemos que no es lo mismo, o sea, que también hay que diferenciar un bosque de un jardín. Está claro que hay que diferenciarlo, ¿no? El jardín le ponemos una parte estética, por muy naturalista que podamos hacerle, siempre tiene un toque estético, que para eso estamos, si no, si no irás a ver de qué Total, ibas a total, vivir, total. ¿sabes? ¿No? Esa Total, parte total, total. creativa que nos da ese pequeño paraíso que tenemos cada uno, pero jugar con las herramientas que nos da la propia naturaleza, o sea, Ojo que has dicho una hacer- cosa, y es verdad que la mayor parte de las veces no es así por cómo los tratamos, pero un jardín, un buen jardín, puede ser más diverso que un bosque, ¿eh? Que esto, claro, y hay estudios que lo demuestran. Entonces, que no nos pensemos que tampoco estamos tan separados como para no poder mejorar el ecosistema o la biodiversidad. De hecho, podemos, y un buen jardín bien gestionado, con diferentes zonas y diferentes cosas pasando, puede ser más diversión que un bosque, y hay varios estudios que de hecho claro. básicamente vienen a decir esto. Y Ujú. en la zona urbana, cuando hacemos infraestructura verde urbana y demás, ahí vamos a jugar con eso precisamente. Ahí no vamos a tener un bosque, vamos a tener jardines que además podemos juntar en la zona urbana el jardín público, pero también sumar el jardín privado, porque al final el jardín privado es parte de ese entorno y de esa zona urbana en la cual va a ayudar, si es un jardín con buena biodiversidad, bien hecho, bien tratado, con profesionales y con cariño, pues va a ser una aportación más a la propia ciudad o al propio pueblo donde está. Eh, ¿Todo jardín?
funcione mejor o peor, o sea, esté más muerto o esté más vivo, es un ecosistema. Todo. Todo. Y de hecho, cuanto mejor funcione tu ecosistema, mejor va a funcionar tu jardín, menos cosas van a necesitar y seguramente mejor va a ser su evolución a lo largo del tiempo. Y esto es una cosa que también es importante que el público en algún momento empiece a entender, que no es una cosa, no es una isla que está desconectada y No, no, no. funciona y es Hay puramente ornamental. conexión Sí. total, claro. Es una Y conexión total. es ornamental, sobre todo es más ornamental si funciona bien. O sea que esto es Sí, importante también. porque además esa parte estética, porque al final es, bueno, cada uno se crea su propio paraíso, porque es un poquito, cuando hablamos de, o sea, a veces yo en alguna conferencia o alguna charla de hablar del paraíso, digo, bueno, el paraíso ya le tenemos, ¿no? Vamos a vivir en este paraíso, luego ya veremos lo que pasa. Y por eso también volviendo a la parte de contaminación y parte acústica, por eso el trabajar en ciertos momentos con herramienta manual nos va a facilitar mucho eso. Pero además, a mí como jardinero, como persona, me relaja. Yo me imagino que también relajará a la gente que está al lado, los vecinos. Ya ha venido el jardinero este con la sopladora a hacer ruido o con la desbrozadora a saco, que me parece bien, hay que utilizarla a veces, pero intentar lo menos posible, porque yo lo digo, yo cuando rastrillo, cuando utilizo la azada, cuando voy a coger algo de tierra, me quito los guantes, porque esa sensación de coger la tierra, o sea, ya no solamente para el jardín, y para los vecinos, sino para como jardinero, la sensación es mucho más bonita. O sea, es un contacto muy importante. Y creo que para cualquier jardinero o jardinera, ese contacto va a hacer que tengas más pasión, que te preocupes más por el jardín, porque te das cuenta que el jardín se preocupa por ti. Y todo eso nos va a ayudar pues a ser incluso más felices en nuestro propio trabajo, ¿no? Entonces también es una parte de pensemos en la salud mental de la gente, pero también en la nuestra. Y entonces, ya te digo, yo cuando cojo la hoz imagínate, perfilar una zona de hierba alrededor de un cenador y entonces en los 4 columnas que hay, voy a sacar la máquina con el hilo y darle, pues cojo la hoz, meto ahí la mano y a pam, 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 le pego 4 meneos y me he quitado de ruidos, me he quitado de coger la máquina, lo he hecho con mis manos, Has hecho un poco de ejercicio. he hecho ejercicio, agacho el lomo, lo levanto y luego Conectas más con el lugar, que es bonita. lo que yo te iba a decir, ¿no? Que entiendo que las herramientas, el tema de las herramientas manuales, también conectas más con el lugar y también pones más precisión, porque otra cosa que creo que es muy fácil y errónea con las herramientas mecánicas es que como vas muy rápido, te permiten esa capacidad de ir muy rápido y que no tengas que concentrarte mucho, creo que el trabajo muchas veces, la calidad puede ser mucho peor, ¿no? Sí, sí, desde, ya digo, la propia guadaña, la hoz, que cuanto más pequeñito y más te acercas al terreno, más eficaz eres, pero incluso en la poda. Es verdad que con el hacha hay que manejarlo y ya no, a la gente ya no sabe manejar mucho el hacha, pero aconsejaría a probar de vez en cuando en zonas que no haya demasiado riesgo de producir una herida a la planta. Pero pues con un serrote de poda, pues bueno, le pegas el corte mucho más, no quemas, porque al final la motosierra con la cadena y demás quema, ayudas y eres mucho más eficaz. Y luego, cuidado, porque si manejas bien la guadaña y estás en un sitio que no haya mucha piedra, no haya mucho escombro, mucho problema, con la guadaña manejándola bien, cuidado que puedes ir más igual de rápido, no voy a decir más, pero igual de rápido que una desbrozadora. Y la sensación es primero esa falta de ruido, solamente es un ruido de así como que va sonando la hierba, no tiene nada que ver, por poner. Que yo sé que es algo complicado el volver a ese uso, pero como cuando yo aprendí jardinería, lo primero que nos enseñaron fue a destoconar a mano para que supiéramos lo que era currar. Y otras cosas eran, antes de coger una desbrozadora, primero utiliza la guadaña. Estoy hablando de los años 80, ¿vale? ¿Por qué no continuar con eso? Porque yo creo que al que lo pruebe le va a gustar. Sobre todo hablo a jardineros y jardineras que haya por ahí que no lo hayan utilizado, que prueben y que vayan utilizando las herramientas manuales porque la sensación que van a tener va a ser otra. Y al cliente cuando se va acostumbrando también, porque al final. También voy a hacer un poco, aquí como todo hay sus excepciones, ¿no? Entiendo que en algunos jardines, como hay algunos jardines ingleses, por ejemplo, que tienen kilómetros de setos recortados con formas, pues lógicamente ahí es mucho más difícil
coger, ir con unas tijeritas de podar haciendo así, básicamente. Entonces ahí puedo entender más el hecho de que tengo que recurrir a herramientas. Aún así, ahí precisamente tiene una presión, ¿no? Por el sitio donde están y el tipo de trabajo de hacerlo bien. O sea, de ahí sí que tienen esa presión. Pero lo que quiero decir, lo que yo venía a decir también con el tema de la precisión, quitando la guadaña y estas herramientas que te he hablado, lo estaba pensando también por la poda, por ejemplo. Nadie puede hacer, o no es tan fácil hacer con una máquina de podar eléctrica, básicamente, un bonsai. Eso es lo que quiero decirte. Al final, hay cosas que necesitas precisión que para ellas no puedes tirar una herramienta que va rápido porque te cargas seguramente la planta o no eres capaz de hacerlo al nivel de perfección. Entonces creo que la conexión con lo que estás haciendo y la concentración, ¿no? El nivel de concentración y de eh, precisión y de también ver una imagen más global, que eso creo que también es otra cosa que es un problema cuando estás ahí, ¿no? Que muchas veces, si tú, y además que lo veo, muchas veces van como con los cascos puestos y en realidad no están en el jardín, están en otro sitio. Sí, Ellos sí. están en otro sitio. Y ellos están haciendo las tareas y no se están fijando en realidad ni en el resultado global, ni en cómo están haciendo, si está quedando mejor o peor, etcétera. Y cuando tú estás como em, haciéndolo de forma manual, entiendo que no es ni siquiera tan fácil tener cascos que te lleven a otro sitio, porque tienes que estar ahí. Entonces, de alguna forma, creo que también el resultado es muy Yo, distinto. el planteamiento es que no tienes cascos, porque además muchas veces con los cascos la gente va, pues tiene, aparte por el sonido, también tiene su música y demás, lo que tú dices no está. Estás oyendo y estás escuchando al jardín. Cuando, por ejemplo, vas a utilizar las tijeras en un árbol, en un arbusto, a mí lo que me gusta es, y creo que se debe hacer, primero estudiar a la planta, porque cada planta al final es un individuo totalmente diferente. Total, está La un nece- punto la nece- clave. Ujú. claro, las necesidades de poda son completamente diferentes, el tratamiento que va a tener es completamente diferente, y entonces yo, como suelo decir, tardo muchas veces más en estudiar y mirar lo que tengo que hacer que luego pegar ese corte. Ese corte con una tijera que a lo mejor me he tirado 15 minutos mirando la planta y luego voy con una tijera y hago clac, clac, 2 cortes, ¿no? Pero esa precisión está precisamente en quitarme de ruidos, concentrarme, mirar a la planta como un ser vivo que es completamente diferente, igual que somos nosotros, ¿eh? Salvando las distancias, pero somos seres vivos individuales. ¿Dónde está? ¿Qué planta es? ¿Qué especie? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué es lo que le pasa? Todo lo que tenemos que analizar, no llegar con una máquina y hacer, venga, arraso, voy aquí, corto Paso, siempre cortas lo efectos a mismo, tiro todo. y a por el siguiente, ¿no? Entonces eso, Y además hay veces que generas podas innecesarias, puedes causar daños innecesarios. claro. Creo que lo hemos hablado en otros episodios, pero la poda al final no deja de ser un daño a la planta y hay que minimizarla y hay que ser consciente de esto y tú puedes generar, de hecho, que se propague una plaga o que afecte de forma mucho más grave por una poda no pensada. Entonces creo que, como dices tú, está muy bien porque te obliga a pensar primero y luego a actuar. Y creo que el resultado en el jardín se nota mucho. Sí, sí, se nota. O sea, por ejemplo, en eso, cuando entramos en un jardín a trabajar que ya está hecho, digamos, porque bueno, cuando vamos también a trabajar, yo lo primero que hago es, cuando voy a hacer un jardín, lo primero, que es muy importante, que tampoco los clientes lo tienen muy en cuenta, es dónde van a vivir las plantas, ¿no? En el suelo, pues igual, pues intentar analizar. Pero cuando vas al jardín que ya está hecho, pues es lo mismo, es como eh, me doy una vuelta primero porque yo puedo tener una idea de lo que tenía que hacer, pero también cuando llego el jardín puede ser cualquier cosa lo que haya pasado. Entonces damos primero una vuelta y analizamos cómo está el jardín. El jardín está Bueno, estupendo y entonces luego empiezas a trabajar de forma manual en cada precisión, en cada cuestión que vayas a es que hacer. eso es, Y la has dado poda, también, sí, perdona, y la has da- poda ah, no es dale, dale, algo que dale. tiene que ser obligatorio. La poda es un acto que se tiene que hacer solamente cuando es necesario. No deberíamos podar por rutina. A ver, si hay una bolita y hay que hacerle bolita, pues vale, la mantenemos. Pero la poda de cortar unas ramas, porque tengo que cortar unas ramas a los árboles todos los años, porque el cliente lo pide, bueno, pues lo que hacemos es concienciamos al cliente, decirle, mira, no, es que no hace falta. Y si yo te hago esto, puedo procurar heridas que van a ser malas, que van a dañar, etcétera. Y otra cosa que también es muy importante de las herramientas manuales es cuidarlas y desinfectarlas. Porque yo no sé si hay alguna plaga, alguna
o una plaga es más fácil, pero una enfermedad endoparasitaria y demás, y yo con mis tijeras me la estoy llevando a tu jardín, ¿no? Entonces también esa es otra cosa que yo quiero dejar ahí, ¿no? El utilizar la herramienta, igual que la maquinaria, toda deberíamos desinfectarla en este tipo cuando producimos cortes y heridas, ¿no? Para evitar ese traspaso de patógenos. Patógenos. Me parece también muy importante. Yo no te quería haber interrumpido, siempre quería haber simplemente realzado el hecho de que demuestra mucha profesionalidad el hecho de ir a un jardín y que no sean tareas rutinarias mecánicas por sistema, que realmente estás reaccionando a lo que ves en el jardín, ¿no? Que eso es la otra cosa que yo digo siempre de cara a qué es realmente un jardinero no profesional y un jardinero profesional. Un jardinero profesional debería ser una persona que hace ese trabajo, como dices tú, donde no necesariamente va a ir por hacer una tarea. Y Claro, esto también creo que hay que transmitírselo a los clientes, que muchas veces los clientes piensan que ellos, yo qué sé, contratan a una persona que no tiene cualificación, ¿no? Y que por tanto ellos le dan las pautas y que tienen que ser siempre tal. Y no debería ser así. El profesional de la jardinería es un profesional cualificado y deberíamos reconocerlo como tal y tiene una labor muy importante. Y de hecho, muchas veces los clientes desconocen muchísimas cosas, y también está bien que ellos entiendan que desconocen muchas cosas, y entran un montón de prejuicios o de conocimientos antiguos o de cosas que han visto que no están bien hechas, y creo que un buen profesional también tiene que hacerles entender la problemática. Mira, estamos haciendo un curso ahora mismo nosotros en la Academia del Paisaje de arbolado, ahora mismo. Bueno, que escuche este podcast igual se quedará anticuado porque lo podrá oír dentro de cuando sea. Pero lo que me parece interesante es que en el curso una de las cosas que se ha dicho es que básicamente toda herida a un árbol mayor de 10 centímetros, o sea, cualquier rama mayor de 10 centímetros, básicamente se va a quedar como una herida abierta prácticamente para siempre. Es muy difícil que el árbol llegue jamás a cerrar esa herida de más de 10 centímetros. Entonces, todo este tipo de cosas, que yo, por ejemplo, no tenía ni idea de este dato, son súper importantes a la hora de ver qué vas a hacer, porque tú vas a generar una herida abierta que puede generar todo tipo de problemas al árbol. Entonces, realmente es necesario, hay veces que será necesario y tendrás que hacerlo porque no queda otra, pero en muchas ocasiones habría que pensárselo mucho. Y yo lo que veo es mucho profesional que no se piensa nada dos veces. sí, aparte que a veces te dicen, bueno, pero es que el cliente al final es el que tiene la razón y demás, bueno, hasta cierto punto lo de que siempre el cliente tiene razón es muy relativo, ¿no? Y luego yo pongo un ejemplo a veces cuando doy clases o cuando lo hablo con algún cliente. Es un Eh, cliché, ¿eh? Lo de que el cliente siempre tiene razón. De hecho, sí, yo que sí, leo bastantes libros empresariales, en libros empresariales muchas veces no dicen eso. O sea que sí. sí, sí, pero vamos, pero normalmente como que tenemos esa, porque, a ver, una cosa que se me acaba de ocurrir y que tenemos que evitar, porque a veces vuelve a pasar, sobre todo cuando hay crisis económicas, es que al jardinero se le tenía como un siervo. Era el que incluso en la zona de la sierra le llamaban al jardinero para que encendiera la calefacción el viernes a la gente, ¿no? Entonces era un servilismo, entonces cual, hay que romperlo, eso por fin se va rompiendo, aunque a veces vuelve a pegar ahí bandazos, y no, es una persona con una técnica y una capacidad de explicar y de poder asesorar, porque no solamente es ir al jardín, sino también asesorar, oye, te voy a hacer esto por esto y explicárselo. Y con la poda, yo el ejemplo que pongo cuando son podas que hacen verdaderas burradas, por inercia, porque lo ven, incluso en la parte pública. Entonces, claro, ahí ya es más difícil combatir porque si lo hace el ayuntamiento, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y es que si yo tengo mi brazo, voy al hospital y tengo gangrena o tengo algo en el dedo y me cortan hasta que llega donde ha terminado la enfermedad o la pudrición de mi dedo. No me tienen por qué cortar el brazo entero. Si es el dedo lo que me tienes que cortar, córtame el dedo nada más. Pues al árbol o a un arbusto, porque no solamente un árbol, pues una planta arbustiva grande y demás, pues es lo mismo. O sea, ¿qué tengo que cortarle? 10 centímetros de largo, ¿por qué le voy a cortar 20? ¿O por qué voy a podar a lo bestia para que no caigan hojas? O así me llevo las hojas de un solo viaje, que eso también lo hacen mucho, ¿no? Eh, Eso hay que explicarle a la clientela, pero también a las personas que se quedan al jardín. Y no debería valer cualquier cosa, con todo mi Bueno, y el mundo, respeto. y lo has hecho muy bien también, el mundo de lo público, o sea, en el sentido también de lo municipal, los ayuntamientos y demás. Que oye, también hay que entender que en los ayuntamientos muchas veces las personas que están a la cabeza y que están no dejan de ser sociedad civil, que no tienen por qué tener el conocimiento
y pueden estar cayendo los mismos clichés que cae un cliente privado en un jardín. Igual. Entonces, creo que también está bien que la gente entienda que porque el ayuntamiento lo está haciendo mal, tampoco significa que se deba hacer mal en todos Exacto, lados. O no sea, el significa, ayuntamiento claro, no es la... Es que también hay una cuestión que yo veo en España, que no lo he visto tanto en otros países, que parece que es que el mundo político es como la epifanía, y no, ni mucho menos. O sea, no es más que... El mundo político no es más que una especie de representación de lo que hay en sociedad civil. Entonces, no deberíamos mirar los ayuntamientos como el culmen de nada, no lo es el culmen de nada. Hay gente mucho más avanzada, con muchos más conocimientos y no está en los ayuntamientos necesariamente. Entonces, que bueno, que me parece bien lo que dices tú, que también hay que concienciar a los ayuntamientos y a toda esta parte de gestión política, que también el hecho de que se llame gestión también a veces confunde, porque ellos piensan que saben más porque son gestores y no se dan cuenta, que es lo que yo digo, que el mejor gestor de un jardín es un jardinero profesional. Ese es el mejor jardín, es el mejor gestor que hay. sí, sí, porque además tenemos que pensar una cuestión que también lo suelo decir, es un jardín tarda mucho en crearse, no para de crearse, pero con una mala gestión Te lo cargas así. no lo cargas en una semana. Es que en una semana se puede ir al carajo un Bueno, jardín en un día, que de lleva hecho, años. te puedes Sí, cargar. incluso en un día, ¿no? Pero por decir, por poner un poquito más de margen. En una Ujú. semana, años y años de vida de un jardín, porque ya Pues siglos. tenemos que hablar de vida de un jardín, no del trabajo que hemos hecho, sino de la propia vida del jardín, que eso a veces ya no tiene precio. O sea, cierto arbolado, te pones a valorarlo, ¿no? Te coges la norma Granada, te pones a valorarlo y dices, vale, específicamente cuesta este dinero. Pero aparte esa otra parte de que te diga un cliente, esto lo plantó mi tatarabuela, ¿cuánto vale eso? Y te lo puedas Ujú. cargar en una semana. Ese planteamiento para mí es súper importante también el tenerlo claro, ¿no? Y a veces, vísteme despacio que tengo prisa, como diríamos, ¿no? Déjame trabajar con tranquilidad y que el jardín vaya evolucionando y vamos evolucionando juntos. Esa parte me parece muy importante. Entonces, pues yo voy a hacerte menos ruido, no hace falta que te haga miles de ruido, no hace falta que haya 2000 toneladas de ramas en el suelo para que veas que he trabajado, ni hace falta que veas que está el suelo impecable sin una sola hierbita, sino tú mira que las plantas estén sanas, que el jardín esté bonito y que lo puedas disfrutar, ¿no? Creo que eso pues es muy importante. También doy una opción B para la gente que entiendo que hay gente que no le mole tanto que se lo acumulen las hojas y siempre está la opción B, que es compostarlo, ¿vale? A mí me parece un crimen también y también para concienciar un poco a la gente de lo que estamos haciendo. No tiene sentido. El árbol de forma natural, o sea, los árboles, las plantas de forma natural, el mecanismo de básicamente soltar la hoja en el suelo es una forma de volver a recuperar los nutrientes que ellos ya han estado asimilando, ¿vale? Es una forma para ellos para que en el siguiente ciclo cojan eso. Si nosotros constantemente estamos tirando esas hojas al vertedero, aparte que estamos enterrando bajo metros y metros materia orgánica de interés junto con un montón de basura que contamina, lo cual es una pena, pero es que aparte luego tú lo estás cubriendo básicamente haciendo un gasto de luego materia orgánica o de fertilizante a tu suelo, que además si es un fertilizante líquido seguramente incluso va a acabar contaminando las aguas subterráneas y va a Exacto. generar todo ese tipo de temas. Entonces, creo que es más sensato concienciar a la gente de, oye, vale, ¿no quieres tener las hojas encima del suelo? Por lo menos compóstalas y aporta eso luego al jardín. Exacto. Sí, sí, Busca un sistema un poco más coherente, porque no estamos como para tirar recursos, cada vez menos. no, y además, por Y suerte o es económico también. por suerte o por desgracia, exacto. A veces a la gente le entra estas cuestiones más por la parte económica. Ujú. Que por eso al final tenemos que valorar todo en muchos casos económicamente. Y precisamente lo que tú dices, o sea, también si yo tengo una compostera porque no quiero que se me acumulen las hojas, o que puedo entender que parte sí, parte no, dependiendo del jardín y del volumen de hojas que vayamos a tener, que también es muy relativo qué tipo de hoja, cómo se va a transformar antes o después, pues todo eso influye. Bueno, pues tal es tu compostera que incluso luego económicamente vas a tener menos problemas. Y luego, ecológicamente, si utilizamos el famoso, eh, pásame el abono de las bolitas, ¿no? Eh, que, que, Ya. que, pum, lo echan. Yo he llegado a ver verdaderos disparates de cómo se echa, ¿no? Porque además
ni siquiera tienes el cuidado de algo que es totalmente, que puede quemar y que puede hacer, no Y cuidas ni te la regula el dosis, suelo completamente. O sea, regular el suelo, conviertes a la planta, como digo yo, al final conviertes en junkie de eso, porque claro, como se convierten como revienta, en drogadictas. claro, Ujú. revienta todo lo que tiene el suelo. Si tú ya solo usas eso, pues no tienen más que ese abono para hacer. Entonces lo que tenemos que tener es que haya vida en el suelo. Para que haya vida tienen que hacer un poco el ciclo que como tú muy bien has dicho, los propios árboles y el resto de plantas de hoja caduca, incluso de hoja perenne, que van tirando sus hojas y cambiando, que es otra cosa que darse Oye, cuenta. Sí, dime, dime. Pero voy a romper aquí un cliché, no sé si lo he dicho ya en otro episodio o no, porque soy muy malo recordando qué he dicho exactamente, pero para que la gente lo piensa, porque esto me llega mucho. No, yo quiero poner un árbol de hoja perenne porque no quiero recoger la hoja. Mal, o sea, la hoja caduca, el árbol lo que hace es, hace el esfuerzo y te lo tira una época del año. La hoja perenne te la tira durante todo el Todo el año. año, claro, Entonces, no os engañéis, la hoja perenne no significa que se quede en el árbol todo el año, aunque tú todo el año veas hoja en el árbol, ese árbol está constantemente cambiando. Y claro. de hecho, a veces es mucho peor los de hoja perenne que los de hoja caduca. Hoja caduca al final hacen el esfuerzo de mantener la hoja hasta una época del año. Entonces, esto también concienciar a la Sí, gente, sí, que me llega es que mucho. eso pasa mucho. Nos pensamos que la hoja perenne es como un árbol de Navidad de plástico. No, no funciona así. No, no, pues si tú te vas a una zona donde hay pinos, a ver, o sea, para un jardinero o sea, una jardinera que va a una zona de que hay un jardín con pinos, sabes que constantemente, que está cayendo, pero bueno, es normal, eso es otra, una mentalidad, ¿no? Entonces, pues bueno, si vamos haciendo todo este tipo de cuestiones, que es un poco donde también trabajamos la parte de, y queremos llamarle jardinería ecológica, porque pensamos en eso, en ese mantenimiento de las hojas o de compostarlas. Para mí el trabajo manual es muy, vuelvo a decirlo, muy importante. La conexión y el cuidado y el detalle. Exacto, para Ujú. la biodiversidad, Y de cara a los para, clientes que lo vean para, como un plus. Si tienes un exacto, jardinero de este tipo, al final lo que vas a conseguir es que tu jardín esté mucho mejor en todos los sentidos. Mejor cuidado, más sí, mimado. Porque mimado no es ponerle fertilizantes a saco, es saber que esté todo en equilibrio. Vas a tener menos problemas de plagas. menos ruido, porque Vas a tener, a vas a quién no tener le menos ruido, molesta, más paz. claro, a quién no le molesta estar oyendo constantemente a ciertas horas máquinas aquí a saco, ¿no? Cuando algunas veces yo no digo que sea quitar Menos las dinero máquinas invertido. de todo, pero sí no usarlas aquí como, venga, mi misión es venir aquí, como tú decías, me pongo los cascos y voy jardín por jardín a saco y me da igual un jardín que otro, son todos iguales. Entonces eso es una gran equivocación, porque no podemos tratar, cada jardín es completamente diferente. Si Total. cada planta es Y, y completamente diferente, cada, cada y cada conjunto de esas planta tiene plantas su también. problemática. Ujú. Exacto. Y tiene su forma de vivir y qué es lo que necesitan. Entonces todo eso lo tenemos que ver de esa forma todas las personas que nos dedicamos de forma profesional a la jardinería, incluso pues la gente que cuida su propio jardín debería pues debería probar porque yo creo que les iba a gustar bastante más que tener grandes máquinas. Pero bueno, que para que lo entiendan también el público general, ¿no? Que es lo que estaba diciendo, que al final también el gasto va a ser menor, porque va a requerir menos agua, porque la tierra está mejor y necesita Exacto. menos agua, las plantas van a estar Menos seguramente mejor agua, menos gasto en elegidas, abonos, va a haber menos fitosanitarios. podas agresivas que también además ayudan a que la planta consuma menos agua. En fin, es toda una cadena de cosas y al final seguramente el mantenimiento del jardín, que es el mantenimiento, no me gusta la palabra, la gestión del jardín, que suele ser lo más caro realmente en la vida útil de un jardín, se puede minimizar mucho si las cosas Mucho, se hacen mucho, bien. mucho. Si Mm. se hace bien, se puede abaratar mucho el coste. Y Exacto. esto es importante que el público creo que lo entienda, lo escuche y lo entienda, porque muchas veces la tecnología nos ciega y no siempre es una solución, la No, hay que solución usarla. mejor. Es la más rápida y la aparentemente que te lo quitas así de encima, pero no implica que se hagan las cosas mejor, todo lo contrario. Muchas veces lo No, que se hace hay que es lo usarla peor. con cabeza, hay que usarla con cabeza. Hay veces que hay que usarla y hay veces que, pero no necesariamente y constantemente utilizarlo. No, no. Porque además yo recomiendo que se pruebe porque lo van a disfrutar. Al final es que lo disfrutas de otra forma. El jardín también está hecho para disfrutarlo cuando lo estás cuidando. Repito, Vale, cuando lo estás cuidando, te cuida a ti.
vamos a ir cerrando de todas maneras. Y hay una cosa, Óscar, no has dicho, bueno, ahora lo dices al final, porque no has dicho en realidad tu empresa. No has hablado de ti, has hablado de tal, no has dicho nada de tu empresa, entonces está bien, para que te busquen y te encuentren, ¿qué tienen que buscar? Bueno, pues somos Eguski Ecojardín. Estamos sobre todo en la zona de la Sierra de Madrid, la zona de la Sierra de Guadarrama, todo lo que es la A6 y la carretera de Colmenar en la Comunidad de Madrid, y también pues, trabajamos por la zona de Segovia. Nos dedicamos, hacemos eso, jardinería ecológica, con lo que hemos estado hablando. Y bueno, pues me podéis encontrar como Eguskico Jardín, pues en Instagram, en mi página, si te metes en internet, Eguskico Jardín, estamos con la página web aquí dándole una vuelta, intentando también variar un poco la conexión de cómo explicar la jardinería. Y, y bueno, nos dedicamos pues a trabajar con paisajistas, o incluso yo también diseño, y incluso diseño a mano también. Me gusta diseñar a mano porque creo que cabeza, corazón, brazo va todo junto. Y bueno, pues nos movemos y repito, hacemos todo tipo de cosas en jardinería. Es verdad que si nos vas a pedir que hagamos una barbaridad, te vamos a decir que no. No nos vale todo. No está claro que tenemos que vivir lo mejor posible, pero no vale todo. Yo ya lo digo. Si alguien me dice, no, es que quiero talar este árbol porque es mío, y yo no veo la necesidad de talarlo, no te lo voy a talar. También lo digo, para que quede claro cómo trabajamos. Tenemos una concienciación muy clarita y por ahí hay ciertas cosas que no vamos a pasar. Y repito, nos dedicamos a la jardinería, a la docencia, damos charlas sobre libros y demás, porque nuestra meta es que los jardines sean felices y que la gente que vive en los jardines sea felices. Esa es nuestra postura. Y poco más, pues bueno, en Instagram o en la página web Eguskico Jardín, nos podéis visitar, o si queréis ver, pues bueno, nuestros trabajos, nuestras fotos, o tener una charla. También hacemos asesoramientos de cómo cuidar el jardín, que normalmente cuando lo hacemos terminamos cuidando nosotros, ¿no? Lo siento a veces por la competencia, Por pero la bueno, competencia. Ya lo es la entiendo, lo vida. entiendo. Para que la gente, porque como lo dices, Eguzki con Z. Sí, E de España, G. Eguski, bueno, es euskera y significa sol, porque tengo que decirlo, eso fue mi hija, cuando yo estaba pensando cómo poner el nombre, pues me dijo, ¿no? Y entonces pues le dije, y tuve, ¿no? Estamos en Madrid y tal, y en euskera. Me dijo, o sea, hay empresas que ponen el nombre en inglés, ¿por qué no vas a ponerlo tú en euskera? Y dije, pues tienes toda la razón del mundo. Y Eguski, que es una palabra muy bonita y que significa sol y que es tan importante para las plantas, para nosotros, para todos los seres vivos, ¿no? Y entonces Eguski, escrito y con K, porque no existe la C en euskera, y luego ya Ecojardín está en castellano, ¿no? Eguski Ecojardín. Vale, perfecto. Nuevamente yo suelo cerrar también con una cuestión más de enlace con el profesional, ¿no? Yo creo que en este caso, yo lo que creo que igual podrías hacerte una mini apelación a el profesional del sector a que reconsidera un poco más lo que está haciendo y igual ir un poco más de tu línea, ¿no? Si quieres, te dejo el espacio para que lo hagas. Pero una cosa que se me ha olvidado, que has dicho al principio y me ha parecido muy interesante y se me ha olvidado preguntarte, estaba en mi lista de cosas cuando has estado hablando y se me ha pasado, es el tema de lo de los libros. Dime, háblanos brevemente del tema de los libros, la librería, dónde es la presentación, cómo funciona. Bien, pues bueno, voy a intentar ser breve. El título es Otra forma de leer jardines. ¿Por qué? Porque funciona que, bueno, yo llevo mis propios libros, normalmente, mi mochila y mi bolsa es con un montón de libros, en los cuales son libros que, más que hablar de la parte técnica, desde muy técnica hasta, digamos, como se dice ahora, ¿no? Para dummies, eh, pues son libros que te van a hablar pues, de la filosofía, de cómo grandes filósofos siempre han pensado en bosques o en jardines, eh, pues en libros de incluso Santiago Beruete, ¿no? Pues Jardinosofía, por ejemplo, Ujú. un gran libro, el libro de Suel, de la mente bien ajardinada, que ese también hablamos de ellos, y vamos, lo que hacemos es, o lo que hago, en este caso es más particular, es mediante libros que sean ensayos, novelas, ¿no? Novelas que tengan que ver, no me acuerdo ahora exactamente el título, pero ¿cómo es el libro?
Bueno, habla sobre un jardinero inglés, ¿no? Y es una novela que es una pasada. O yo qué sé. ¿Sobre Paxton, puede ser? Sí, creo que sí. No sé qué libro es, pero vamos, que hay uno, como es un nombre muy famoso histórico, por eso digo que igual hablaba de Sí. Paxton. Sí. Y bueno, y ese tipo, y vamos, incluso libros, pues bueno, tengo el libro de Lur Garden, ¿no? De Segurola, entonces mezclo si quieres aprender jardinería y sentir la jardinería, pues aprende historia del jardín, filosofía del jardín, novelas que tienen que ver con el jardín, todo lo que tiene que ver con el jardín que va más allá de cómo se hace un esqueje, ¿no? Entonces, y luego también invitar a que visiten jardines, ¿no? Pues les invito pues, a que visiten Luz Garden, por ejemplo, o que tengo un libro sobre jardines ingleses, pues que hagan a lo mejor, igual que hicisteis vosotros, una visita a Francia, ¿no? Que pues por motivo de trabajo no pude ir, me hubiera encantado. Pero, pues bueno, pues hacer ese tipo de viajes, ¿no? O donde hay gente como vosotros que organizáis ese tipo de turismo, no lo llamaría turismo, ¿no? Sino de aprender y de comunicarse con los jardines y con más compañeros pues de jardines ingleses o cómo está el jardín en el arte, ¿no? Como también puede haber cuadros. Esa parte para concienciar que el jardín es algo más, ¿no? En el fondo es un arte. Y entonces, pues bueno, en una hora y pico hablamos, dejo que la gente toque los libros y la verdad es que está funcionando muy bien y es bonito. ¿Es siempre la misma librería o vais cambiando? No, ayer, por ejemplo, estuve en la Biblioteca Municipal de Navacerrada, aquí en Madrid. Vale, o sea que vais cambiando, ok. Sí, Okay. me llaman, y además eso lo hago de forma gratuita porque me gusta y bueno, es una forma chula. Luego es verdad que hay gente que ya me pide asesoramiento y esas cosas, ¿para qué vamos a negarlo, ¿Y no? suele ser por la tarde estas sesiones o cuándo Bueno, suele ser? por la tarde, domingos por la mañana, dependiendo un poco los horarios, que pues bueno, pues que le pille bien a la gente, que me pille bien a mí. Yo ahí Está bien, estoy ahí. creo que hay que organizar más puntos de lector y concienciación al público. Yo Sí, se titula, ya te digo, se lo veo titula muy bien. Otra forma de leer jardines, sí. Ujú. Y luego hay muchos jardineros que también han hecho libros muy interesantes. O sea, yo, por Sí. ejemplo, Beth Chatos tiene ¿cómo se llama este? El de Great Ixter, no me acuerdo el nombre. Me viene el actual, que es Fergus, pero él es Joy y no me acuerdo cómo se llama de nombre. Tienen un libro, por ejemplo, muy bonito de cartas y es súper interesante y también se aprende un montón. Quiere decir que hay muchas figuras interesantes que también han escrito Muchísimo. más allá de lo que es la parte técnica, ¿no? Entonces creo que es súper interesante que también el público conozca esto y son muy de vivencia, es muy cultural, súper interesante. Exacto, Así sí. que nada, Óscar, ha sido un auténtico placer tenerte aquí y estar en este rato de charla y nada, espero que la gente le guste y que aprenda y que pueda aprender algo. Y nada, para los que no nos conocíais, pues eso, que os enganchéis y que nos sigáis escuchando las charlas. Como veis, estamos intentando también hacer un poco más variado la temática. De hecho, la semana pasada fue un tema bastante moderno, por así decirlo, porque hablábamos más de tema de marketing, ¿no? De cómo venderte de cara al público. Y bueno, también la idea del podcast es que no siempre tengan por qué ser jardineros, sino que puede ser alguien, por ejemplo, que está acostumbrado a trabajar, yo qué sé, más específicamente con temas de iluminación para el jardín, ¿no? Pues creo que también es interesante que este tipo de figuras, ¿no? Que muchas veces también son muy desconocidas, también tengan su espacio y puedan contar un poco el aporte que ellos hacen desde su visión profesional. Esto dicho para el público porque entiendo que haya gente que lo puede haber sorprendido el episodio anterior, pero bueno, es un poco la línea que también intento seguir, ¿no? Que de vez en cuando haya alguna persona, ¿no? De temas como muy nicho, muy específicos y que nos cuente un poco su visión, que también creo que es importante. Así que nada, gracias a todos y nos vemos en otro episodio de Sin Plantas a la Lengua. Gracias, Óscar. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.